Gloria a Dios. Y comencé a orar, decirle, Señor, por favor, yo no quiero ir a la radio hoy. Yo no me siento bien. Y algo como que te habla, algo como que tú sabes que es una experiencia con Dios. Tú tienes algo que decir que va a ser de mucha bendición a todo lo que yo voy a poner a escuchar. Y efectivamente fue uno de los días donde más llamadas telefónicas, donde más testimonio. Quiere decir que esto no es un problema de desear, es un problema de responsabilidad. Yo tengo responsabilidad con ustedes como iglesia de compartir la palabra, de enseñarles, de cómo hacer mucho más fácil el entendimiento de la palabra. Fíjense, les voy a leer versículos de esta misma carta, donde ustedes pueden notar que hay cierta, ¿cómo decir? Como que el apóstol Pablo no está muy cómodo con la iglesia. Al principio elogia a la iglesia y le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. O sea, un saludo de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. O sea, elogia la fe, elogia la fidelidad de esta iglesia, pero de repente, permíteme leerles, por ejemplo, en el verso 23 de este mismo capítulo, que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si de verdad, el sí de if, como decía en estos días la hermana, ayúdame, Fernanda. Yo para los nombres tengo el problema y como tengo este problema, aunque ustedes no crean, los efectos del dolor de la cervical me hacen temblar la mano, no sé si se dan cuenta a veces. Me afecta el brazo, me afecta, yo no sé cuántas cosas me afectan, pero yo estoy aquí y estoy contento. Y sobre todo porque pueden tolerarme un poquito. En estos días yo le cambié el nombre a mamá. Así que le cambie el nombre a algunos de ustedes, posiblemente también suceda. Pero digo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si esto es verdad, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, y sigo leyendo otro versículo, porque quiero que sepáis con gran lucha sostengo por vosotros. O sea, no está muy cómodo el apóstol Pablo con la iglesia de Colosa. Y dice otro versículo, a fin de conocer, no. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o está preso, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien, vuestro ánimo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense todas estas notas que estoy leyendo en diferentes versículos de la misma carta. Sin embargo, el apóstol Pablo no está muy cómodo con la iglesia. Dice ahora, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Creo que es fácil poder ver este versículo como los argumentos de la ley. O sea, como que Pablo dice, hay algunos judaizantes que están tratando de volver la iglesia hacia atrás, hacia el judaísmo, porque han conocido a Cristo, pero todavía no se han divorciado de la ley. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, no recuerdo el versículo, que dice que Santiago, hablando con el apóstol Pablo, porque Pablo va a visitar a Jerusalén y se encuentra con los líderes y con los ancianos, y le dice Santiago al apóstol Pablo, mira cuántos millares de hermanos se han convertido y sin embargo todavía siguen aferrados a la ley. Fíjense las palabras, cuántos millares hay, miles de judíos convertidos a Cristo, que conocen a Cristo, que aceptaron a Cristo, pero todavía están tratando de cumplir la ley. No se puede. O estás en un lugar o estás en el otro. Por ejemplo, aquí dice una pregunta, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Preceptos, por ejemplo, muy raros, no manejes, no gustes, no toques, etcétera, etcétera. Cosas que los gnósticos han introducido dentro de la iglesia. Otro versículo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, pudiera leer algunos cuantos más de notas en las cuales el apóstol Pablo no está muy cómodo con esta iglesia. Sin embargo, elogia su fe, su fidelidad, o sea, su trabajo en el Señor, pero es como dice la Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Éfeso, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, o sea, has hecho una cantidad de cosas que a Dios le agrada, pero tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor.
No sé si me entienden lo que estoy hablándoles, o lo que quiero compartir con ustedes. O sea, una iglesia de Dios, como la iglesia BNC, que es una iglesia de Dios, pero que también tiene sus problemas, y Dios, mis hermanos, es el dueño de la iglesia, y Él puede decir las cosas que le gustan, y Él puede decir claramente lo que no le gusta. Esto no es personal, esto es congregacional. No es así que a alguien yo no le caigo bien, está haciendo un esfuerzo tremendo por venir y sigue viniendo, pero yo no puedo agradar a todo el mundo. Yo creo que el que agrada aquí a ustedes se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero de todas maneras, gracias por la ayuda. Gracias por las bendiciones. Gracias por interesarse por el pastor. Gracias por muchas razones. Ahora, de repente, yo leí un versículo que según la hermenéutica, la regla de la hermenéutica dice, cuando leas una palabra, cuando leas un versículo, tómalo como literal. No sé si me estoy explicando. Si hablo muy rápido, me dicen, por favor, repite lo que estás diciendo. La hermenéutica es el estudio acerca de la interpretación de la Biblia. No se confundan un poquito, no tienen que comprar libros de hermenéutica, lo que tienen que tener un corazón para leer la palabra y creerla. Pero estoy diciendo que la hermenéutica tiene una regla que dice, cuando leas un versículo, tómalo como algo literal. Y si después que lees el contexto ves que no puede ser literal, tómalo entonces como algo figurado, como algo que es una tipología, una simbología, algo que es representativo, pero no lo tomes como literal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ok, vamos a tomar literalmente el versículo. Vamos a seguir la regla de la hermenéutica. Capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Les voy a decir un poquito adelantado que el contexto de los primeros 5 versículos menciona mucho el artículo Él. Él, en este caso, usted va a ver, usted mismo va a ver, porque la Biblia es su propio intérprete, usted va a poder notar que ese Él no es o sea, no hay duda ninguna, no hay contradicción de que ese Él se refiere a Cristo. Y lo pone como la cabeza de la iglesia, como el que murió. El Padre no es la cabeza de la iglesia, es el Hijo la cabeza de la iglesia, y el Padre nunca ha muerto, el que murió es Cristo. O sea que cuando hablemos de Él, automáticamente pon Cristo. ¿Me están siguiendo? Levanten la mano los que han entendido algo, aunque sea un 80%. O sea, entonces, yo tomo literalmente, Él es la imagen del Dios invisible. Si se recuerdan de Hebreos capítulo 1, me gusta mucho Hebreos capítulo 1, cuando comienza diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo con mayúscula. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, subraye esto por favor, por quien asimismo hizo el universo. O sea que no tengo duda, no es el único versículo que dice que Cristo es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. El cual siendo el resplandor de su gloria, lo mismo que dice Colosenses, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Están conmigo todavía? Entonces, cuando leo el verso número 15, el comienzo, Él es Cristo, la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el reflejo, la sustancia, Él tiene los ADN, Él tiene los cromosomas, estoy hablando en términos naturales, pero lo estoy llevando a lo espiritual. Fíjense que es una comparación. O sea, no tenemos duda de quién es Cristo, aunque después vamos a ver, mis hermanos, que Cristo es mucho mayor, como le pasó a los discípulos, porque le pasó a los discípulos cuando el Señor vino caminando sobre el mar en una tempestad, cuando se montó en la barca, cuando reprendió el viento, le dijo al viento, cállate, y le dijo al mar, enmudécete, y dice que el viento y el mar le obedecieron. ¿Qué dijeron los discípulos después de eso? ¿Quién es este? Lucas 4:41. ¿Quién es este, o Marco? ¿Quién es este que aún habla con el viento, habla con el mar y el viento y el mar le obedece? Lo hemos visto hacer milagros, lo hemos visto levantar paralíticos, sanar enfermos, o sea, reprender demonios, pero nunca hemos visto a un Cristo hablando con un árbol o hablando con el mar o hablando con el viento. Dije árbol porque una vez fue a comer de una higuera y no tenía fruto y la maldijo y la higuera se secó. Y los discípulos se quedaron sorprendidos como diciendo, ¿quién es este que reprende un árbol y el árbol se muere? ¿Qué puedo decir con estas palabras? Los discípulos para aquel día estaban aprendiendo algo de Cristo que no habían visto jamás en su vida.
Y hay veces que nosotros oyendo una palabra, recibiendo una palabra, aprendemos algo que antes no habíamos entendido ni habíamos recibido. Y esta noche o esta tarde puede ser esa oportunidad. Dile a tu vecino, esa puede ser tu oportunidad. Tomo literalmente el versículo. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios que no se ve. Él refleja al Dios que no se ve. ¿Se recuerdan de Juan capítulo 1, verso 18? Que dice, a Dios nadie nunca lo ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que no han visto al Padre, nadie ha visto al Padre y nadie lo verá, pero en Cristo lo están viendo. Están viendo al único, al verdadero, al Santo de Israel, al que es el gran yo soy. ¿Cuántos creen que Él es el gran yo soy? El que fui antes, el que soy hoy, el que seré después. Siempre he sido, siempre he existido. Siempre he existido. Si se acuerdan de la carta a los Hebreos, capítulo número 7, si no me equivoco, porque son versículos que de repente me vienen a la mente y los comparto con ustedes, cuando ha hablado de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios de día, ni fin de vida. Semejante a quién? A Cristo. O sea, no sé si me van entendiendo las palabras que voy combinando con respecto a lo que estoy diciendo para que puedan corroborar lo que estoy hablando. O sea, si voy a interpretar este versículo, el número 15 del capítulo 1 de Colosenses, digo, entonces Cristo es la imagen de Dios invisible. Pero voy a tomar ahora literalmente lo que le sigue. Y dice entonces, el primogénito de toda la creación. Primo es un prefijo. Así como mono es un prefijo. Así como mega es un prefijo. Y hay otros prefijos más. El prefijo afecta la palabra cuando se coloca. O sea, si yo digo monolítico o digo, por ejemplo, monoteísmo, tomando el prefijo mono, hello, entonces yo tengo que tomar ahora literalmente este prefijo que significa primero. Entonces Cristo es el primero de toda la creación. Depende de quién esté parado aquí para que te interprete ese versículo. ¿Quién es lo que estoy diciendo? Ahora, lo interesante es que yo soy responsable de esta iglesia, lo que predico, y a mí es el que me van a demandar si yo cometí un error de interpretación. En el libro que escribí, muchos de ustedes lo leyeron, otros lo tiraron para la basura, porque no. Pero yo le pongo un comentario donde digo, la principal razón de que la iglesia cristiana se haya dividido es por causa de la interpretación. La iglesia de Dios de la profecía con la iglesia de Dios del evangelio completo se separaron por la interpretación. Por la simple interpretación. Así que toléreme un poco de locura en lo que estoy diciendo. Yo voy a interpretar este versículo. Yo voy a poner lo primero que mencioné. Él es la imagen de Dios invisible. Amén, amén, amén. Al Dios que no se ve, se ha podido ver a través de Cristo. Por eso dijo Cristo, el que me ha visto a mí, está viendo al Padre. No es que el Padre y yo seamos una sola persona, sino que Él es una persona y el Padre es otra. Y eso tiende mucho a confundir. Pero yo tengo que decir lo que yo creo y tengo para apoyar con la Biblia lo que estoy diciendo. Déjeme ir despacito. He tocado 3 temas ahí que no puedo cubrirlos a la misma vez. Ahora voy a interpretar el segundo. El segundo dice, Él es el primogénito de toda la creación. Si aquí estuviese uno de los GT, ¿cómo se llama? De los TJs, es una manera cariñosa de decir testigos de Jehová. Él estaría diciendo, mira bien, mira a ver, literalmente, porque tomó el versículo literalmente y dice, Él es entonces el primogénito de toda la creación. O sea, lo primero que Dios creó fue a Cristo. No digan amén porque le voy a tirar el micrófono. Por favor, estoy diciendo lo que interpretaría un testigo de Jehová y lo que diría con respecto a este versículo. Cogió la hermenéutica, la aplicó y dijo, todo es literal. Eso es literal. Cristo es el primer ser creado por el Padre. Ahora, qué interesante. Fíjense, digo interesante. Cuando uno lee el contexto, entonces cuando yo tengo que decir, ¿es literal o es simbólico, es representativo? O sea, ¿qué representa? Cuando yo leo el versículo que le sigue, no es que está más allá del capítulo 1 en el 3 o en el 4, sino que el mismo capítulo, yo leí el 15, pero voy a leerte el 16. ¿Lo quieres leer conmigo? ¿Lo quieres marcar? Por favor, en el teléfono no puedes marcarlo, pero léalo. Dice la Escritura, porque Él, y ese Él, ¿quién es? Se recuerdan que le dije, cada vez que veamos Él, vas a ver que es Cristo, y aquí mismo la palabra se convierte en su propio intérprete para que reconozcamos que Él es Cristo. Porque en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Qué tremendo.
De repente, de creado pasa a ser creador. Los veo con caras tan serias que no sé si entienden lo que estoy diciendo. Voy atrás un poquito que me tome un poco más de tiempo. Si yo tomo literalmente el versículo, diríamos entonces, Cristo es la primera criatura que hizo el Padre, porque Él es el primogénito de toda la creación. Pero sigo leyendo el verso 16 que dice, porque por Él, por el mismo Cristo, fueron creadas todas las cosas. Entonces, de creador o de creado, pasó a ser creador. Hay un comentario que me gustó mucho de un erudito que dice, Cristo es anterior y es superior a la creación misma. En otras palabras, Cristo es anterior y superior a toda la creación. Él estuvo antes, Él estuvo presente, Él estaba en la creación. Fíjense, Génesis capítulo 1, se está estudiando Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1 habla en un versículo donde se menciona por primera vez la palabra para decir Dios, la palabra Elohim. O sea, la palabra Elohim es Dios, pero tiene una pluralidad interna. O sea, como por ejemplo, y claramente aparece en Génesis, algunos dirán, no, se lo voy a demostrar, yo no voy a Génesis ahora con mi Biblia, porque yo tengo presilladas las primeras 15 capítulos de Génesis, porque se me están rompiendo las hojas. Así que ustedes van conmigo ahora al versículo que dice, hagamos al hombre. ¿Quién lo dijo? Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, no dijo, yo voy a ser el hombre. No, hagámoslos. Más de uno en la deidad. Y digo deidad, y no se molesten conmigo, hay hermanos nuevos, para que no caigan en un problema y después que yo explique esto, no vengas a preguntarme después, te lo expliqué. Yo no uso la palabra Trinidad por el simple sentido de que no aparece en la Biblia. Pero yo sí creo en la deidad, o sea, en la autoridad. Y deja eso para el final. Déjeme eso para el final. Por favor, no se me asusten, no voy a tomar mucho tiempo, unos 30 minutos más o menos. O sea, por Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosa? La que hay en los cielos. Mis hermanos, vamos a ver algo significativo. Porque dice aquí, las que están en los cielos, los que están en la tierra, visibles e invisibles. De solamente mencionar que Él creó lo que está en el cielo, lo invisible lo creó Él, hay que quitarse el sombrero. Hay que quitárselo. O sea, ¿cómo es posible que no quieran reconocer a Cristo en la magnitud? Fíjense que en el verso 9 del capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la Biblia nuestra, Reina Valera, la traducción está bien la traducción, pero si la veamos en el original le va a dar un sentido de más autoridad, porque por ejemplo dice, porque en Él habita corporalmente todo el pleroma de Zeus. Pleroma, ¿qué es? La plenitud de Dios, Zeus es Dios. O sea, en Cristo habita todo lo de Dios, está en Cristo. No le falta nada de lo de Dios, lo tiene Cristo. Es digno de alabanza, es digno de adoración. ¿Se recuerdan? Creo que lo marqué. ¿Se recuerdan que un día, hacia atrás, unos días, no sé cuándo y qué día fue, les dije qué clase de situación se produjo cuando los apóstoles, después de resucitado, vieron a Cristo y dice, si alguno lo quiere ver, aparece en Mateo 28, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, a un monte donde Jesús les había ordenado que estuvieran allí. O sea, el Señor le dice, vayan a Galilea, al tal monte, y espérenme allí. Ahora dice el verso 17, y cuando le vieron, dice mi Biblia, correctamente dice mi Biblia, esos lo adoraron. Los apóstoles lo adoraron. Lo dice en tono verdadero. O sea, algo que debemos aceptarlo, y aparece en los originales como adoración. Lo adoraron. ¿Estaban cometiendo un error? Aquí también adoramos a Cristo. Pero lo que no adoramos o lo que no hacemos, dice después, pero algunos de los discípulos, dice mi Biblia, dudaban. Lo están viendo. Están viendo los huecos, los orificios de la mano, están viendo los orificios del pie, o sea que Él es el crucificado, y sin embargo todavía lo cuestionan. Digo estas palabras porque uno de esos, que no se menciona nombre, se llama Tomás. No hay ningún Tomás aquí hoy. Tomás, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, cree que yo soy. Alabado sea el Señor. O sea que Cristo
Por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Y ahora comienza a decir las cosas que creó en el cielo, las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Él quién es? Cristo. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y todo es sustentado, no he llegado ahí. Y todo es sustentado por su palabra. O sea, creo que no tenemos duda. Por favor, saca de tu mente cualquier duda acerca de quién es Cristo y si merece que lo adoremos, lo alabemos y le reconozcamos. O sea, esto es importante a la hora de interpretar la Biblia. O sea, el versículo 15, cuando dice el primogénito de toda la creación, está diciendo que en vez de haber sido Él el primero en crear, Él es quien comienza la creación. El Génesis, el Bereshit. O sea, Él es quien comienza la creación. Y Él debe ser glorificado porque Él es el creador de todas las cosas. Dice el verso 17, y Él, es Cristo, es antes de todas las cosas, antes de toda la creación, Él existía. Él estaba allí, Él estaba con el Padre. Él estaba haciendo la maestra obra de la creación. Cuando yo vi lo que me enseñó el médico, por favor, oren solamente. Yo no estoy diciendo todavía que ya yo tomé el 100% de la decisión porque es una operación un poquito delicada. Pero cuando él me mostró, el médico, el neurocirujano me mostró la columna vertebral, yo dije, ¿qué clase de obra de creación te hizo Dios? Mis hermanos, la columna vertebral es un sistema de ductos donde pasa todo lo que es, ¿cómo se llama? La cablería. En otras palabras. El sistema nervioso pasa por ahí, por el mismo medio del hueso de la columna. Y entonces tiene un cojincito que es para que uno no se sienta mal, o sea, que uno puede saltar, brincar. Yo no voy a saltar ni brincar aquí ahora. Y él lo amortigua. Pero ¿cómo es posible que todo es controlado por impulsos eléctricos? Alaba a Dios. Él hizo un sistema de impulsos eléctricos que le manda señales a todas partes del cuerpo. Por ejemplo, una de las pruebas que me hizo fue pasar las manos su mano por mis manos, por mis pies, para ver si yo tenía sensibilidad en todas partes del cuerpo. Y le dije, sí, todavía tengo sensibilidad, tanta sensibilidad que tengo dolor. Pero es la obra creativa de nuestro Padre Celestial. Lo hizo todo bien. Dice, cuando terminó y descansó de sus obras, miró y contempló la obra y dijo, veo que es bueno todo lo que he hecho. Y si el Padre dijo que todo lo que yo haya hecho es bueno, yo digo es requete bueno y aprobó que esa bendición. Estabas tú presente, tú eres obra de la creación de nuestro Padre Celestial. Porque a imagen de Dios nos hizo, bendito sea el nombre del Señor. O sea, Él es ante todas las cosas y dice también, y todas las cosas en Cristo subsisten. O sea, ¿cómo es posible que un sol, también lo escuché en estos días y mi mente no pudo reproducir la cantidad, porque dice, cada minuto el sol quema no sé cuántos millones de toneladas de combustible. Cada minuto, para que alumbre el sol, para que dé fuego, para que emite fuego, consume toneladas, millones de toneladas de combustible radioactivo o de otras magnitudes. ¿Cómo es posible que en tantos años, que a veces que dicen 60 millones de años, esos son los filósofos, los que no pueden resolver no pueden resolver sus teorías? Entonces dice 13.000 años o 12.000 años atrás o millones de años. Eso es que no saben lo que están diciendo. No entienden lo que están hablando. Pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que Dios hizo una obra tan perfecta? Es más, mírate en el espejo, eres perfecto, nadie se parece a ti. Dese un poco de ánimo y me veo hermoso en el espejo. Ahora no quieren escucharme ni quieren poner atención. ¿Usted no cree, hermanita, alguna hermanita sincera, usted no cree que el diablo le canta a veces algunas canciones? Te veo fea, ya no te quieren. ¿Usted no ha visto las canciones mexicanas rancheras? Me dejaste, te fuiste con otra. Bueno, hubo una alabanza cristiana que decía, tumba la casa, túmbala. Tumba la tuya si tú quieres. Por favor, ¿cuántos han entendido
lo que estoy explicando. Estoy hablando de Cristo, estoy hablando de su magnitud, de su grandeza, de que no me da miedo adorarlo, no me da miedo alabar y glorificar el nombre del Señor. Te voy a enseñar algo que aparece en Hechos de los Apóstoles. Está en el pasaje donde a Esteban lo están apedreando. Yo quiero que ustedes miren un detalle. Yo soy detallista, yo no paso la Biblia por alto. Yo leo y estudio la palabra. Yo no estoy de acuerdo con un hermano que me dijo una vez, las letras matan, el espíritu vivifica. Las muchas letras. Y dígole yo, interprétame ese versículo porque yo quiero saber tu interpretación. No, leer mucho la Biblia, eso mata. Eso mata. Búsqueme un versículo que diga, leer mucho la Biblia te mata. ¿Qué es la letra mata? Tienes que ir a Romanos. 2 veces Pablo en Romanos dice acerca de la letra como la ley te puede matar. La ley judía, si la quieres cumplir, te va a matar. Porque el que deseche la fe y se vaya por la ley, dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. O sea, son 2 temas diferentes, pero quiero que veas esto. Cuando Esteban está siendo apedreado, en el capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles, dice el verso 59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, ¿qué decía? Señor, ¿qué? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se recuerdan cuando Jesús está muriendo en la cruz? Le dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has separado? Después soltó un grito, dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si yo imito a Cristo en todo, yo debería decir, o Esteban debió haber dicho, Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no dijo Padre, dijo Jesús. El cuadro de esta escena, si lo quieren ver, léanlo en contexto, el cuadro de la escena es que Esteban está de rodillas, lo están apedreando, y dice la palabra que él puede ver los cielos abiertos. ¿Alguien ha visto alguna vez cielos abiertos? Bueno, él puede abrir cielos. Y él vio los cielos abiertos y vio que Cristo estaba de pie. En nuestra Biblia dice sentado, pero en la original dice de pie, con autoridad. Y se paró y estaba a la diestra del Padre. O sea, tiene a Cristo aquí y al Padre enfrente. Y cuando se dirige, no se dirige al Padre, se dirige al Hijo. Si Cristo no fuera realmente Dios, si no tuviera autoridad, entonces Esteban cometió el peor de los errores de su vida. Pero estaba consciente de a quién estaba nombrando y que nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Hello. John siempre alaba a Dios así, de una manera fuerte. Amén. Así es. Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas, aunque parezca que no, en Cristo subsisten. Les mencioné el sol, como el sol siendo tan viejo, y como quema todavía. No sé si me entendieron lo que dije. Tantos millones de años alumbrando. Y sigue alumbrando, como dice el rey. Pero sigue, que creo que está más fuerte que antes. Así voy a estar yo también yo. Amén. No lo hagan por hipocresía, háganlo por verdad. No, les quiero muchísimo y no quiero usar palabras que puedan ofender. O sea, repito, Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso decía, Él es Cristo, no es el Padre. Y dice también, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. O sea que el Padre nunca murió, pero Cristo sí murió y Él resucitó. Y es el primero en resucitar. Ahora hago esta pregunta y miro un lado para otro. Y alguien me dice, pastor, ¿y Lázaro? Lázaro resucitó. Sí, Lázaro resucitó. ¿Y por qué vamos entonces a la Escritura? Y dice, se abrieron muchos sepulcros y muertos se fueron levantados. Muchos se levantaron el mismo día que Cristo se levantó. Pero Cristo es el primero. ¿Sabe? Lázaro se murió. Y Cristo lo resucitó. Pero después no tenemos más historia. Lázaro se volvió a morir. Y necesita que sea resucitado por Cristo. Cuando Cristo venga en su reino. ¿Cuánto dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, estamos hablando de algo serio. Muy significativo. O sea que hay muchos que murieron, pero tuvieron que volver a morir
porque carne y sangre no hereda del reino de los cielos, tiene que ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Un cuerpo diferente, porque si este edificio, esta casa se deshiciere, entonces tenemos en Dios un edificio, un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de Cristo celestial. Sin ese cuerpo nadie puede entrar al cielo. Por tanto, murió y tiene que volver a resucitar, porque el que resucita, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no se puede cambiar el orden. Cristo es las primicias. El primero es resucitar. O sea, en eso estamos claros. Pero en cuanto a que Cristo sea criatura, lo pongo en cuestionamiento. Porque ¿cómo es posible que de criatura después pasa a ser el gran creador? Él es el gran creador. Cristo es anterior, Cristo es superior a toda la creación misma. Bendito sea el Señor. El prefijo primo tiene una connotación como supremacía. ¿Se recuerdan cuando el primogénito de los hijos se le daba a él toda la herencia y a los demás parecía como si no estuvieran en cuenta en la familia? El primogénito llevaba todo el beneficio diríamos, de la herencia de lo que es un primogénito. O sea, en Cristo va a haber la plenitud completa del Padre, va a estar en Él. Él es el primero, Él es el último, Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el todo en todo, el gran yo soy. Si ese aplauso es para Cristo, déselo con deseo, con ánimo, con alegría. Muchísimos versículos pudiéramos mencionar. Sin duda, por ejemplo, aunque lo dije, lo mencioné, no lo expliqué. Si vamos a Juan capítulo 1, Juan, a diferencia de los otros evangelios, a diferencia de los sinópticos, comienza su evangelio escribiendo algo que ninguno de los otros mencionó. Y menciona a Cristo. Ustedes que tengan paciencia porque yo creo que no lo marqué. Pero le voy a llegar ahí. Aquí lo tengo. Juan comienza, por ejemplo, en nuestra versión Reina Valera diciendo, Él es el principio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muchos de ustedes creo que han estudiado porque eso es algo que no es tan de exégetas o de eruditos o de teólogos. Simplemente es un detalle que se puede ver cuando dice, en el principio era el verbo. Si lo llevamos al original, dice en el principio era el logos. Y el logos es la palabra. ¿Qué palabra? La palabra con la cual hizo los cielos y la tierra. Él es la palabra. ¿A qué me está siguiendo? O sea, Cristo es la palabra. Cristo en el principio era la palabra estaba con el Dios Padre y la palabra era, Él mismo era Dios. Comenzó Juan hablando de la deidad de Jesucristo, pero cuando llegamos al verso 18, quiero que lo leas conmigo. A Dios nadie lo vio jamás, así me dijo un testigo de Jehová. A Dios nadie lo vio jamás, pero a Cristo lo han visto todo el mundo. Entonces, ¿tú crees que Cristo, por supuesto, es la primera criatura y, por supuesto, Cristo en este caso no es Dios porque no es lo que realmente quiere decir el versículo? Yo voy a leerlo de nuevo, completo. Me paré cuando dijo, a Dios nadie le vio jamás. Ahora dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito Hijo es Cristo. Pero dice el testigo de Jehová, pero ahí no está la palabra de Dios. ¿Hay quien tiene Biblia Nuevo Mundo aquí hoy? Lo voy a reprender, pero le voy a dar una oportunidad. Vamos, Tania. Ahí en la cabina, en la columna, hay una Biblia abajo negra, chiquita, abajo alguna, que dice el Nuevo Mundo. Yo quiero que tú leas conmigo, si puedes, o que lo mires simplemente lo que voy a decir. Se van a asustar con lo que digo, por favor, tengan paciencia conmigo. La Biblia Nuevo Mundo en ese versículo fue más fidelina que la nuestra. Hello. Lee en voz alta si tú puedes el 1:18, Juan 1:18. Y si te demora te voy a cobrar. Si es mucho más para adelante, mucho. Pero no, mucho más.
¿Estás en el Antiguo Testamento? Ah, ahora sí. El problema es que cuando la gente ve que se para esto, dice, interpreto que el diablo se metió aquí. 1:18, ¿qué dice? 1:18. Oh, my Spanish no good. Okay. A Dios nunca hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito. Él, el Dios. Pero Dios chiquita, ahí sí. ¿Viste? Con Dios chiquita, ¿sí? Sí, Dios. Un Dios que es un chiquito increíble ya. Y dice que está en la, dice paréntesis, la posición del seno para... No, bueno, ya. Ellos reconocen en su Biblia que dice, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero el Dios unigénito, Él lo ha dado a conocer. Dice Dios, la palabra Seos, la palabra Teos, a veces la leemos como Teo, que es Seos. O sea, ¿qué dicen los originales? Algunos dicen, no me gusta el pastor porque se mete en cada tema, pero son las explicaciones que puedo dar. Es la manera que yo puedo apoyarme para decirle, mira, si quieren corroborar después, ustedes pueden ver en un interlineal, que cualquiera lo puede comprar. Y si no tienes ninguno, te regalo el mío y me compras uno nuevo porque se me está rompiendo el mío. Porque está ungido, ¿sabes? Si está ungido vale la pena comprarlo. Nuestra Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, o sea, al Padre nunca nadie lo ha visto, el unigénito Hijo. La palabra aquí dice, en el idioma griego, dice monogenes. Mono, se le dije que te acuerdas que dije que mono es un prefijo que significa uno o único. Uno o único. O sea, el monogenes, Seos, lo ha dado a conocer. En otras palabras, el Dios único en su género es quien lo ha dado a conocer. Nadie ha visto al Padre, pero el Dios único en su género es quien lo ha dado a conocer. ¿Lo escucharon? Lo voy a repetir de nuevo. Al Padre nadie lo ha visto, nadie lo verá, pero el Hijo, que es el unigénito, el Dios unigénito, es quien lo ha dado a conocer. O sea, toda la autoridad está sobre Cristo, todo principado, toda potestad está en Él. Él va a poner a sus enemigos debajo de la planta de sus pies, hasta que tenga todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Entonces volverá y vendrá por la iglesia, o sea, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos, dígalo conmigo. Él es el Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el que sustenta todas las cosas, el gran yo soy. Él es el único, no hay comparación, no existe comparación. El diablo vino para tentarlo en Lucas capítulo 4. Vino para tentar a Jesús. Y cuando lo tentó le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios. Hay tres tentaciones. Una es, convierte este pan en piedras, las piedras en pan. El otro es acerca de que tírate del pináculo y Él te recibirá con los brazos abiertos. Lo interesante es cuando Cristo escuchó que lo tentaba, Él le dijo estas palabras: no tentarás al Señor tu Dios. No sé si me entendieron. El diablo dijo y lo escribieron los discípulos, que el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo dijo 2 veces al final. Y el diablo no pudo resistir estar delante del Creador de que lo hizo. Alabado sea el Señor, porque el diablo sabe quién es Jesús. Voy a repetir, el diablo sabe quién es Jesús. Pero yo te pregunto ahora, ¿tú sabes quién es Jesús? Vamos, diga conmigo, yo sé quién es Jesús. El principio, que creó todas las cosas, el que hizo todo y vio que era bueno lo que había hecho. Alabado sea el Señor. Termino con un versículo que está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Y termino ya. No sé si prometí 30 minutos y me pasé un poquito, pero Hebreos capítulo 2. En el idioma griego, ¿y por qué digo griego? ¿Por qué no digo entonces arameo? ¿Por qué no digo hebreo? Dije griego. La Biblia fue escrita en griego. No es no es una noticia nueva para ustedes. Incluso con un idioma que es el griego de las calles, le llaman koinet. Ese fue el lenguaje que se usó para la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué razón tenía? Mis hermanos, el hebreo se hablaba solamente en la sinagoga. El arameo se hablaba en las calles, pero no todo el mundo lo hablaba. Pero el griego era el idioma comercial que todo, no importa si era de Grecia, de Asia Menor, si era de la parte norte de África, hablaba en griego. Entonces es una manera de llevarle la Biblia a la mayoría de los habitantes de la tierra para aquel entonces. En el griego, cuando voy a hablar de hijo, hay varias palabras. Una es terna, que es la más generalizada, es la que muchas
Perdón, muchas veces vas a ver escrito en la Biblia, si vas al original, la palabra eterna. Existe también la palabra paidía. Juan usó mucho la palabra paidía, que es la que se traduce por hijitos. Si usted lee el Evangelio de Juan, al final cuando dice hijitos míos, ahí usa la palabra paidía y no la palabra eterna. Pero hay otra palabra que se llama huyón, que es algo diríamos, de un tono real, o sea, como de un rey. Y por supuesto nosotros somos huyones porque Cristo vino a nuestra vida y nos selló con su promesa. Pero quiero leerte lo que dice el versículo. Así que por cuanto, Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos, los paidías, participaron de carne y sangre. Déjeme repetir de nuevo. Así que por cuanto los hijos, los hijitos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Cristo también tomó un cuerpo humano. Se hizo carne. Le dieron un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo para el sacrificio. El cuerpo para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito, para destruir por medio de la muerte de ese cuerpo, de ese sacrificio, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, iba a destruir al mismo diablo. O sea, no nos sintamos confundidos cuando hablamos de Cristo. La imagen del Dios invisible. Fíjense las palabras. Él es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por medio de la palabra y del poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y está en las alturas. Ahora, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y vuelve a repetir, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ¿a cuál dijo Dios? Tú eres mi hijo y yo te he engendrado, que no dice creado, sino engendrado hoy. Desde Salmo capítulo 2, no sé si el verso número 2 está diciendo que Cristo no fue creado. Cristo fue engendrado. Y cuando alguien es engendrado, lleva la sangre de sus padres, lleva el ADN de sus padres, lleva la genética de sus padres. Estoy hablando en términos figurados. O sea, Cristo lleva todos los genes de su padre, todos los cromosomas de su padre. O sea, el que está viendo al Hijo está viendo al Padre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dale gracias. Póngase de pie.